Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del especial Constituyente en Agricultura, el programa donde buscamos dilucidar y conversar qué cosa está pasando con la discusión constitucional, especialmente en estos días que ya está trabajando la Comisión de Armonización del Preámbulo y de Normas Transitorias. Y hoy día queríamos hablar de un tema que es esencial, que es el sistema político, y para eso estamos con Jorge Gómez, investigador de la Fundación para el Progreso. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias por invitarme. Bueno, partamos con este gran titular, que es sistema político y que finalmente constituye el corazón de lo que es una constitución. Básicamente algunos dicen que es de hecho como los objetivos que propiamente puede hacer una constitución, que es como distribuir el poder que tiene el Estado. Cuéntanos un poco de cómo se está realizando, cómo está quedando la morfología del Estado o las instituciones que se están creando en la nueva constitución. Y ahí después vamos profundizando en cómo eso conversa con la idiosincrasia o la tradición que ha tenido nuestro país durante los últimos 200 años. Tú lo mencionas bien. Yo creo que el diseño del sistema político es la base y el eje de un trabajo constitucional. Por lo tanto, el cómo queda diseñado un sistema político define todo el resto. Es decir, si hay un mal diseño del sistema político, no puedes ejecutar ni llevar a cabo ninguna de las otras cosas que eventualmente tú establezcas en una constitución. Y a mí me parece que en ese sentido hay que recordar que las constituciones buscan dirimir y establecer no solo cómo se distribuye el poder, cómo se ejerce el poder, sino también cuáles son los contrapesos para quienes ejercen el poder. Y a mí me parece que en ese sentido el diseño del sistema político en el borrador, más que distribuir el poder, lo que hace es extenderlo. Y extenderlo de una manera y eso es lo preocupante, de una manera que uno podría decir inorgánica o invertebrada. Es decir, el problema del diseño es que va a generar, o podría generar, tensiones en el ejercicio de las potestades que se van estableciendo, considerando que además se van creando organismos que también van a buscar ejercer potestad y por lo tanto, en ese sentido, me parece que más que una distribución del poder, hoy día tendríamos que hablar más de una extensión del poder que se puede tornar problemática. ¿Y cuál sería esta distinción entre distribución y extensión? Porque una de las funciones de las constituciones precisamente es esto de lo que tú señalabas del control del poder, y esto citando como a los clásicos que decían que solo el poder controla el poder y por tanto establecemos la división de poderes, a cada una de ellos le damos atribuciones especiales. Hay una tradición también en el constitucionalismo continental, por así decirlo, de darle ciertas atribuciones exclusivas al presidente de la República, asimilarlo al jefe de Estado y al jefe de gobierno. Es decir, hay un montón de cosas que entran en la juguera. ¿Cómo está quedando eso hoy día en la institucionalidad que se está construyendo? A ver, a mí me parece que uno podría mirarlo en dos dimensiones. Una es, primero, el equilibrio de poderes que se supone debe existir entre los poderes más como tradicionales, si queremos llamarlos. Y de alguna manera acá lo que ya se ha planteado es que, si bien se habla de este bicameralismo asimétrico, lo que tenemos es más bien un unicameralismo de facto. Esa es una dimensión en que el contrapeso de poderes está más bien debilitado, ¿cierto? Eso además considerando que esta Cámara de Diputados más poderosa, paradojalmente más poderosa, tiene atribuciones o puede tener atribuciones sobre otros órganos que ofician también como contrapeso. Y por lo tanto podría eventualmente producirse modificaciones por simple mayoría sobre esos órganos que son de contrapeso al ejercicio del poder en distintas instancias. Esa es una dimensión y me parece que la otra tiene que ver con cómo bajo la pretensión de una mayor distribución del poder, lo que se termina produciendo es una configuración o una conformación de organismos o múltiples organismos, por ejemplo a nivel regional, donde finalmente pensemos en el ciudadano común. Es decir, el ciudadano común a quién se dirige, a quién le exige, a quién le hace una petición, una reclamación en el ejercicio de ese poder. Y lo que vemos es que finalmente el ciudadano se va a ver enfrentado, digámoslo así, a múltiples organismos
por ejemplo a nivel regional, que además eventualmente van a estar disputándose las potestades que eventualmente quieran ejercer. Porque uno podría decir, mira, en la Constitución se establecen estas potestades, pero hay ámbitos en que eso queda sujeto finalmente a la ley y por lo tanto vuelve a quedar sujeto a esta Cámara de Diputados ultrapoderosa. Entonces, vemos que lo que eventualmente debería ser un marco de limitaciones preestablecidas para el ejercicio del poder queda finalmente sujeto a la voluntad contingente de quienes conformen esa Cámara en algún momento dado. Y eso me parece que te muestra muy bien cómo es más bien una extensión del poder más que una distribución. Y una de las cosas que se ha visto es que, por ejemplo, se cita como ejemplo que el caso español, de las autonomías territoriales y las comunidades autónomas en el caso español, y dicen, mira, ahora nosotros vamos a tener regiones autónomas, y de hecho, si uno escuchaba la discusión en la comisión, citaban esos ejemplos. Pero una de las cosas que se critica precisamente al sistema español es que la superposición de poderes o de atribuciones no necesariamente significa un control de ese poder o de esas atribuciones, sino que al final termina transformándose en ineficiencia porque muchas autoridades están encargadas de lo mismo, Claro. y por tanto termina generándose un desorden porque no hay una política coordinada respecto a cómo se debería enfocar ciertas materias, independientemente de quién fiscaliza eso, porque puede que hayan dos organismos dedicados a lo mismo, pero ni uno preocupado de fiscalizar que esos dos hagan lo que se supone que debieran hacer. Claro, de alguna forma lo que tú ves es, y tú lo mencionas, lo que podríamos llamar una duplicidad de funciones o incluso un rol simultáneo, pero de alguna forma la pregunta es quién fiscaliza, quién vela por el cumplimiento, pero además también quién vela por o quién genera el contrapeso para no acrecentar eventuales expectativas de los propios detentadores de autoría en un momento dado. Y claro, la comparación con España se usa como un argumento para mostrar una eventual funcionalidad, pero yo creo que ahí hay que ir evaluando no solo el diseño en sí, que a mí me parece que ese es el punto clave, sino también el cómo la realidad de las propias regiones responde a eso. Porque uno podría evaluar si en términos de infraestructura, o sea, cuánto va a ser, por ejemplo, el costo de implementar, hablemoslo desde oficinas, infraestructura, conectividad para que estos organismos, estas instituciones funcionen de manera adecuada y cumplan con su labor tal como se establece en la Carta. Entonces, yo creo que acá muchas veces el riesgo está en generar, además de esta duplicidad, una disputa en el cumplimiento o en una mayor disputa en la promesa. Es decir, miren, nosotros vamos a cumplir lo que este otro órgano no ha logrado cumplir, porque se establecen órganos que eventualmente son de control. Está una asamblea regional, pero hay un consejo, ¿cierto?, como de los pueblos, el nombre lo tengo aquí anotado. ¿Quién cumple entonces el rol? ¿Cómo están esas potestades bien establecidas? A mí me parece que es problemático. Y si uno mira, por ejemplo, en el diseño del poder principal, ¿cierto? Por ejemplo, a nivel de la discusión que se ha dado más claramente con el presupuesto, claramente te va a generar tensiones en términos de que la atribución del presupuesto está para el presidente, pero también para la Cámara Única o la Cámara de Diputados, y por lo tanto va a haber una tensión en cómo se maneja el presupuesto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos un ejecutivo que es mucho más mesurado en el gasto fiscal con una Cámara que eventualmente es mucho más irresponsable en el uso de los recursos? Aun cuando se establezca constitucionalmente, eso va a generar tensiones que podrían traducirse en una situación, digámoslo así, de complejidad en el ejercicio del gobierno. Bueno, y que son tensiones que ya se han producido con la institucionalidad actual, por ejemplo, a propósito de la discusión de los retiros, y que a través de reformas constitucionales promuevan este tipo de iniciativas. Que ese es un punto clave lo que tú mencionas, porque acá se plantea, o lo que yo creo que se visualiza es que una nueva carta implica automáticamente un reseteo, digámoslo así, de la clase política. Claro. Pero lo que la ciudadanía tiene que tener claro es que podríamos tener una nueva carta, incluso una carta muy bien diseñada, pero detrás también hay que hacerse la pregunta de cómo está operando nuestra clase política hoy día. Y eso se ve reflejado en cómo operaban algunos de los convencionales, pero también cómo operó, como dices tú, José Francisco, la Cámara de Diputados a la hora de los retiros. Por lo tanto,
el diseño, a mi parecer, lo que debería evitar es una clase de política irresponsable en un contexto dado. Claro, y los incentivos que tengan, porque quiero llevarte de nuevo a la discusión del sistema político propiamente tal, porque se ha establecido transversalmente que había un diagnóstico y frente a un problema, principalmente de gobernabilidad. Y ese problema era que la persona que ganaba las elecciones tenía muchos impedimentos para realizar su programa de gobierno, en particular porque no había posibilidad alguna de negociar o tener mayoría en el Congreso por la atomización de los partidos políticos, y eso implicaba hartas cosas. Uno, las funciones que tenía el presidente de la República, pero también dos, el sistema electoral que está hoy día en el Congreso, que tiene más de 20 partidos, y por tanto el presidente no solamente tiene que negociar con grandes coaliciones, sino que con cada uno de los partidos en particular, y lo que es peor ahora, con cada grupo dentro de los partidos políticos también, por el sistema de incentivos que hay a la atomización. Desde ese punto de vista, ¿te parece que la discusión que se ha dado ahora está resolviendo ese problema? Porque pareciera que se fueron por otro lado completamente distinto, y el problema de la gobernabilidad, como no se ha propuesto cambiar el sistema electoral, sino que sigue siendo proporcional, se descartó también la posibilidad de establecer algún límite electoral, podría llegar a fomentar nuevamente la atomización o los fenómenos puntuales como vimos en la Cámara de Diputados o incluso en la elección de constituyentes. Claro, yo creo que hay dos posibilidades que, si uno observa y analiza el diseño, se pueden dar. Está la posibilidad de un presidente que no cuenta con mayoría en esa Cámara de Diputados poderosa, ¿cierto? Que eventualmente cuenta con apoyos en la Cámara Territorial, pero que sin embargo dentro del marco de atribuciones se va a hacer muy difícil hacerle contrapeso a la Cámara de Diputados, y por lo tanto tú ahí puedes tener un escenario muy similar al que eventualmente se ha ido produciendo en los últimos años, donde el presidente le cuesta mucho manejar su agenda legislativa, si lo podemos decir así. Pero está la otra posibilidad, que también ahí es un factor importante, y donde me parece que la atribución de la reelección inmediata cumple un rol, es que se produzca la situación en que tú tienes un poder ejecutivo con amplia mayoría en la Cámara de Diputados y con la tentación de una reelección. Y ahí, a mi parecer, y quizá alguien no está de acuerdo, pero a mi parecer, están todos los incentivos para que se produzca un gran Evo Morolazo en Chile. Es decir, esta idea de, ok, ustedes como Cámara me apoyan, hagamos una reforma, un cambio en la Constitución o en las reglas del juego para yo poder no solo reelegirme hoy día, sino en la forma subsiguiente, claro, y así, ¿cierto? Y ahí entra el rol de los órganos de contrapeso. Y ahí está, a mi parecer, un problema en el diseño que tiene que ver con que esos órganos de contrapeso eventualmente pueden ser reformados por esta Cámara ultrapoderosa. Y ahí yo creo que entra el problema de la ausencia de una segunda Cámara como el Senado con atribuciones efectivas de contrapeso. Hay mucha discusión de que en el fondo en el acuerdo político se le dio más atribución a la Cámara Territorial, y uno, al evaluar, uno podría considerar que sí se le dieron más atribuciones, pero uno también puede plantear la duda si efectivamente va a poder ejercer un contrapeso si es que tenemos una Cámara de Diputados con un afán legislativo más bien irresponsable. Y yo creo que ahí se generan esos dos escenarios de riesgo. Claro, y ahí, ¿cómo conversa precisamente que esta necesidad de gobernabilidad puede pasarse inmediatamente para el otro extremo, en que una mayoría circunstancial pueda modificar toda la institucionalidad de un momento a otro, porque se abandona esta idea de los quórum supramayoritarios? Y obviamente, como para ponerlo en simple, las constituciones también tienen elementos que son contramayoritarios, si no, no sería necesario una constitución. Es decir, si la mayoría siempre actuara bien, no tendría sentido que tuviéramos una constitución. Claro. Y eso que hoy día se está dejando de lado, esta protección, tiene una gran excepción, que precisamente lo estamos discutiendo estos días, que son las normas transitorias. Porque uno de los frenos, o uno de los elementos que se quiere incorporar en las normas transitorias, es que el Congreso actual pueda modificar la nueva Constitución, pero con un quórum supramayoritario de 2/3. Algo que en algún momento se señaló que era como un cerrojo de la institucionalidad actual.
¿Cómo estás viendo tú eso, esta diferencia que se hace entre el Congreso actual versus el Congreso que se va a elegir con las normas de la próxima Constitución, que ese ya no va a tener estos límites de 2/3, a tal punto que ni siquiera va a tener quórum supramayoritarios para modificar su mismo funcionamiento? A ver, la explicación, si uno lo ve en términos de... Si uno se hace la pregunta en términos de representatividad, no le veo la explicación, porque el Congreso actual vigente fue electo posteriormente al estallido social. Es decir, si uno quisiera arguir que en el fondo tiene una ilegitimidad y que esa ilegitimidad se manifestó a través del estallido social, el Congreso que hoy día está vigente fue electo en un proceso posterior y está legitimado electoralmente, es decir, está legitimado democráticamente, ¿cierto? Por lo tanto, la pregunta del por qué ese Congreso hoy día no podría hacer las reformas, desde ese punto de vista, para mí no se sostiene. Y eventualmente lo que uno ve, y el argumento que ha aflorado, es la supuesta lealtad que tendría un futuro Congreso bajo las nuevas reglas, pero eso implica una suspensión del proceso democrático. Es decir, ya estaríamos hablando de que hoy día la institucionalidad, por no ser leal, queda fuera, a priori. Entonces, bajo esa mirada, yo solamente puedo presumir que se asume que eventualmente el futuro poder legislativo va a ser más leal porque hay elementos además que propician esa lealtad, como por ejemplo los escaños reservados. Es decir, hay una condición que podría incluso uno decir de amarre en que se considera que va a haber una mayor lealtad. Ahora, ahí entra la pregunta de si tiene que existir esta especie de lealtad de las instituciones en el contexto de la discusión hoy día, o si hoy día lo que se debería producir es una discusión seria respecto al contenido de lo que se está ofreciendo. A mí me parece que ese debería ser el foco, no declarar la lealtad inmediata al texto, porque se supone que estamos discutiendo el texto, no estamos ya rindiéndole una profesión de fe, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que ahí se ve que hay una pretensión de dejar también, digámoslo así, amarrado el texto a priori, sin que exista incluso el consenso de la propia ciudadanía respecto al mismo. Entonces, yo concuerdo en que efectivamente todas las constituciones deberían tener ciertos marcos que no estén sujetos a las mayorías contingentes, eso es así. Y ese es el problema que tiene este borrador también, porque hay elementos que quedan sujetos a esas mayorías contingentes, pero paradojalmente se quiere establecer un mecanismo de exclusión para no discutirlo. Y ese yo creo que es el problema hoy día. Uno de los problemas que se señalaba también dentro del diagnóstico del sistema político era el excesivo presidencialismo que había. Y para enfrentar el presidencialismo obviamente hay distintas alternativas. Una es simplemente quitarle poder al presidente, pasárselo al Congreso. En algún momento se discutió sobre tener un sistema parlamentario, después se habló de semiparlamentario, después se abandonó esa idea y ahora de nuevo estamos en un sistema presidencial. Pero otra alternativa también es modificar la morfología de la descentralización, por ejemplo, y darle atribuciones, por ejemplo, a estos organismos autónomos territoriales como las regiones autónomas, las comunas autónomas o las autonomías territoriales indígenas. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo queda la figura del presidente de la República sabiendo que la tradición republicana chilena, la figura del presidente es tan llamativa? Tan importante, y sobre todo también que, de cara como mezclándolo con lo de la gobernabilidad, hoy día puede haber presidentes que incluso teniendo mayoría en el Congreso no pueden hacer sus programas. Le pasó a la presidenta Bachelet en su segundo gobierno. Entonces, ¿cómo queda eso? ¿Cómo queda el presidencialismo? ¿Cómo queda la figura del presidente de cara al Congreso y a las autonomías territoriales? A ver, a mí me parece muy importante tu pregunta, porque generalmente cuando se asocia el sistema político se presume el análisis desde un sistema aislado, es decir, el presidente, su relación con la Cámara o con el Poder Legislativo, eventualmente el rol del Poder Judicial, y eso se considera como el sistema político o el presidente y la Cámara. Pero a mí parecer el funcionamiento y el buen funcionamiento de un sistema político también está asociado con el marco o el diseño de la forma de Estado, es decir, el marco institucional y el diseño institucional de la estructura del propio Estado. Y ahí yo creo que se produce, o lo que uno puede decir es que existe un sistema político que más bien camina hacia la fragmentación.
porque ya la idea de estas autonomías territoriales, sobre todo autonomías territoriales indígenas, que además se les reconoce no solo la autonomía, sino, ¿cierto?, el derecho a la... ¿cómo se llama la palabra? El concepto se me fue. En el fondo, la autodeterminación. La autodeterminación, sí. A su autodeterminación implica claramente la configuración de un marco de autoridad que eventualmente se puede contraponer no solo a la autoridad del presidente, sino que a toda la estructura de autoridades que eventualmente surgen a nivel regional. Por lo tanto, ahí tú ves que entonces el sistema político eventualmente puede perder eficacia en su acción. Porque tampoco está determinado cuál es el marco territorial de esas eventuales autonomías territoriales indígenas. Dicen que el Estado, o se establece, ¿cierto?, en la Carta, que el Estado va a determinar estos marcos territoriales, los mecanismos, etc. Pero lo que ocurre es que ahí está el paso previo para generar una fragmentación. Y una fragmentación que además se produce a nivel no solo regional, sino en relación al gobierno central. ¿Cómo van a resolver eso? A mí me parece que eso no está establecido en la Carta, no está bien explicado, aun cuando se dice que ninguna autonomía regional ni ningún grupo puede, ¿cierto?, desafiar la soberanía o desafiar, ¿cierto?, la potestad territorial del Estado chileno. Yo creo que eso va a generar tensiones y va a haber reclamaciones en ese nivel. Y la pregunta ahí es cómo se va a resolver ese tipo de tensión. Claro, y además todavía no está 100% resuelto si es que la misma unidad geográfica pueden convivir más de una forma de esta unidad autonómica, es decir, claro, si es que la autoridad de la región se va a relacionar como con una autonomía indígena si está en su territorio. Bueno, vamos a seguir muy atentos a ese tema. Jorge Gómez, investigador de la Fundación para el Progreso, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Especial Constituyente. Gracias a ti, José Francisco. Y a ustedes muchas gracias por la audiencia. Sigan atentos a las próximas ediciones que vamos a estar comentando este y otros temas que más le preocupan a usted sobre la discusión constitucional. Nos vemos, que estén muy bien.